Congresista Yaneca Jabanca, para que pueda intervenir. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, señor presidente, yo creo que es de lamentarnos las muertes que han existido que se han dado en nuestro país, nuestra solidaridad con los de las comunidades indígenas. Señor primer ministro, ¿por qué razón el gobierno no consultó a los representantes de las comunidades nativas, a los técnicos y profesionales expertos en temas amazónicos antes de promulgar los decretos legislativos? El país se pregunta, ¿por qué el gobierno no consultó antes a la población amazónica? La primera pregunta. La segunda pregunta, señor presidente. He recibido numerosas quejas de familiares de policías que protestan contra el gobierno por haber mandado a nuestros hermanos policías a enfrentarse con nuestros hermanos de las comunidades. ¿No cree usted, señor Premier, que este acto desesperado de enviar tropas es el resultado de tener una persona inexperta en el Ministerio del Interior? Maestra, ¿qué hace una profesora en el Ministerio del Interior, señor ministro? ¿Qué hace una persona que no tiene formación en seguridad interna, estrategia y tácticas de disuasión? Porque si todo estaba tan planificado, ¿por qué tantas muertes? ¿Por qué? Se supone que nosotros tenemos el mejor aparato de inteligencia, logístico. Y no solo eso, señor Premier, hay algo que me ha llamado la atención mucho. Congresista, el Premier le solicita una interrupción. ¿Se la cede? Me gustaría terminar mi pregunta. Okay. Mis preguntas. Continúe, congresista. Y no solo eso, señor presidente, por su intermedio para el Premier. El Perú entero ha escuchado la forma como la ministra maltrata y gritonea a los oficiales que están alrededor de él. El día de hoy, en un medio de comunicación, la esposa de uno de los oficiales se ha manifestado respecto a ese tema. Entonces, yo creo que tenemos que darle su dignidad y su lugar a los oficiales. No se les puede maltratar, no se les puede menoscabar. Tal vez la ministra está equivocada de sector y piensa que es como ser una directora y llamar la atención a sus alumnos o a sus maestros en una reunión. No es. Ellos tienen rangos. Y eso muchas veces les deteriora su dignidad, señor presidente. Entonces, nos gustaría también, señor presidente, llevar la voz de reclamo de muchos de nuestros hermanos policías. Por los sitios donde he llegado siempre dicen, nos han ofrecido un uniforme y hasta el día de hoy no nos llega el uniforme. Y ni siquiera hacen un uniforme de acuerdo a los sitios donde trabajamos. Lo hacen en función a una realidad nada más. Mandan camisitas delgaditas a zonas como por ejemplo La Oroya, Puno. Nos pelamos de frío, dicen. Y con el gran sueldo que nos pagan, no tenemos cómo nosotros agenciarnos para nuestro uniforme. Entonces, la situación de nuestros hermanos policías es muy delicada. Y yo creo que eso nosotros tenemos que comenzar a revalorar. Encima a veces los mandan hasta como carne de cañón, sin una adecuada estrategia. La tercera pregunta, señor presidente. El país se enteró en los petroaudios que la entrega de los 5 lotes de petróleo a Discover Petroleum están precisamente en nuestra Amazonía. El aprista Rómulo León estuvo a punto de cobrar $50 millones por este contrato doloso. Cuando hablan de influencias extranjeras, ¿se refieren a injerencias extranjeras? ¿Se refieren a las presiones de algunas transnacionales petroleras? Me pregunto. ¿Mineras o de gas? ¿Con la que el gobierno ya tiene contratos que aún no conocemos? A lo mejor ahí están las injerencias. Y eso tenemos que realmente investigarlo. Y yo creo que acá tenemos que hacer un trabajo muy acucioso, señor presidente. Algo que me preocupa enormemente. ¿Qué hacemos para evitar otra vez una nueva carnicería que hemos sido testigos todos los peruanos? Los pueblos originarios piden respeto,
El Perú entero tiene que entender, y creo que lo está entendiendo. Tal vez los políticos, el Ejecutivo y el Legislativo no están entendiendo esa parte. Los pueblos originarios piden derecho a la vida, piden que se les respete sus territorios y que si los van a sacar de sus territorios, siquiera que le consulten o le pidan permiso o le toquen la puerta. Piden que se les respete su medio ambiente, piden que no le quiten la oportunidad de tomar un agua que no sea contaminada, porque cuando sus hijos toman agua contaminada, sus mujeres toman agua contaminada, se mueren. La contaminación también mata. Entonces, esos pueblos tienen un sentido y están pidiendo, dentro de su reclamo al Perú entero, que se les considere en el proceso de desarrollo. Si se quiere realmente invitar al desarrollo a nuestra Amazonía y a nuestra serranía, están pidiendo que los incluyan, no en las palabras, sino en la ley, señor presidente, y por su intermedio al premier. Y acá hay que analizarlo, porque todos hablamos de las muertes y nos lamentamos, pero acá hay un tema de fondo. Dicen que han debatido durante meses no, años. Los pueblos originarios pidieron diálogo hace un año atrás, me recuerdo muy claramente, cuando se derogó el decreto legislativo 1015, donde muy claramente ese decreto legislativo 1015 decía que con la aprobación de un 50% más 1 del quórum correspondiente se podía proceder a la privatización de sus tierras comunales o a darle cualquier uso. ¿Y sabe qué es eso, señor presidente? Era con la aprobación del 25% más 1. Eso decía esa ley. Pero siempre los abogados tienen palabras para hacerlo menos suave, como se dice, no tan fuerte. La ley decía eso muy claramente. Por eso los pueblos, señor presidente, el 8 y 9 de julio se pararon. Porque decían, una minoría no puede determinar el futuro de la mayoría de lo que quieren hacer en sus terrenos. Y eso el Congreso logró derogar. Luego sacaron la 1073 para querer modificar. Pero ahí sí dijeron no, que sea el 50% de la comunidad. Me gustaría que puedan escuchar estos temas para que las personas que viven en San Isidro y Miraflores entiendan a los pueblos, sepan por qué están en pie de lucha. Y les quiero decir, pero de lucha pacífica, ¿ah? Lucha pacífica. Le quiero preguntar al premier, ¿qué opinión tiene del artículo 21 de la ley 1090? ¿En qué ya modificó usted para evitar el más derramamiento de sangre en nuestros pueblos? Porque de una manera irresponsablemente se les está enfrentando al pueblo contra el pueblo, nuestros hermanos policías, que son hijos de nuestros vientres, y nuestros hermanos de nuestras comunidades campesinas. Dígame, ¿de qué manera usted ha modificado ya ese artículo 21? Que muy claramente lo dice, señor premier. El artículo 21 dice... Cuestión de orden, señor presidente. Sí, congresista. Al inicio de su presentación usted dijo que el tema era otro, no era el discutir aquí los artículos que están haciendo discutidos. Ok, congresista, por favor, si nos ceñimos un poco al tema de las exposiciones. Continúe, por favor. Presidente, mire, presidente. Congresista, continúe, pero por favor, yo le voy a pedir, este es un tema muy delicado. Hay muchas vidas que se han perdido porque no se quiere escuchar. Hay muchas vidas. La policía y las comunidades también. Tal vez para usted las comunidades no son peruanos. Diríjase a la presidencia, evitemos el diálogo, por Señor favor. presidente.